La tarde de Dieter es radio. ¿Conocéis a una chica que se llama Fátima? ¿Seguro que vive en este barrio? Sí, una chica que su marido se fue a Siria y se fue a buscarle y tal. Sí. ¿Sabéis dónde vive? Sí, por abajo. Yo también creo que me voy a Siria. Pues no digas eso. ¿Tú sabes que son delincuentes las personas que se van a Siria? Y a vosotros, por ejemplo, os llegan a decir gente de aquí, chicos mayores que vosotros, Sí. pues eso, se tratan de convencer para iros a hacer la yihad. ¿A mí? Sí, ¿a ti? Yo lo hago aquí primero, en Ceuta. Allahu Akbar. ¿Tú has pensado alguna vez, a lo mejor has llegado a pensar en irte a Sí. Siria o en ir a...? Sí, pensamos en eso. ¿Por qué no? Ayudar a nuestros hermanos que están ahí muriéndose. Me sorprende un poco, porque ¿qué edad tienes tú? No, vente. 20 años. Lo malo de conocer a los protagonistas de un programa es que además de disfrutarlo o sufrirlo como espectador, también lo sufres en lo personal. Y yo, Carlos Cayetano, siempre me alegro mucho de que los programas que graban estos dos insensatos, Alejandra Andrade y Jalis de la Serna, se emitan todos del tirón. No te emitan lo de Marruecos o lo de la cárcel de Honduras y luego tengas que pensar dónde se va a meter, más que nada por la familia. Porque yo cuando Alejandra y Jalis salen en la tele, siempre me acuerdo de su familia. Alejandra, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal? Jalis de la Serna, buenas tardes. Peter, buenas tardes. Bueno, triunfasteis con Encarcelados en La Sexta, batisteis récord de audiencia con aquella cadena. Ahora, dos programas que se han emitido de En Tierra Hostil en Antena 3, ya son las cadenas grandes, La Sexta está ahí, pero Antena 3 y Telecinco, el prime time, no se juegan ni andan con tonterías, han apostado por este programa y de momento estáis arrasando. Pero además es que, yo lo decía antes y lo comentábamos con Cayetano, con Carlos y con Sandra, me parece muy útil que en este horario y en estas grandes cadenas se emitan reportajes como estos, porque lo que estamos viendo y lo que queda por ver es muy útil para que la gente se haga una idea de la realidad que tiene o en el extranjero o en su propio país, como lo que vimos ayer, y que afecta también a españoles con las cárceles, lo que demostrasteis, incluso ayudasteis a gente que lo estaba pasando mal. Vamos a ver en qué sirve esto. Bueno, de momento ha sido el primer programa, la mina esa en Goma, en el Congo, con Jalis, y supongo que por cuestión de actualidad habéis puesto el programa ahora de Ceuta, del yihadismo, sí. del barrio del Príncipe. Cuéntanos, porque ayer hay mucha gente, Jalis, que se quedó pegada al televisor diciendo, pero ¿cómo puede pasar esto? Yo, cuando he venido aquí, la suerte que tiene uno de participar en un programa, puede decir Alejandra, oye, sácame este momento que fue a mí. No sé qué momento elegiría la gente, los más de 3 millones de personas que vieron el programa, pero yo en el momento en el que el chaval pequeño, como vacile, Sí. te dice, yo también me voy a ir a Siria. No, te quedas un poco perplejo del caldo de cultivo que hay. Hay que decir, yo quiero decir, porque ya sabes que por las redes sociales mucha gente, yo creo que no interpretan bien las cosas, no sé si casi voluntariamente hacen lo posible por no interpretar bien las cosas, ¿no? O sea, nosotros nos referimos a una realidad que existe, que está ahí, que es un caldo pues que fomenta hasta cierto punto la adscripción yihadista en una zona que es el Príncipe. O sea, nosotros no ponemos en duda que Ceuta es una ciudad maravillosa, y que la mayor parte del barrio del Príncipe, que son personas de creencia musulmana, sean personas no violentas. Pero es verdad que hay un caldo de cultivo que empuja a la gente o que lleva a la gente, a determinadas personas. Vamos, ya se sabe que hay en torno a 20 personas que han salido del Príncipe hacia Siria a hacer la yihad, y es un caldo de cultivo que existe, lo que tú decías. Un chaval jovencito, que no tendría 10, 12 años, vamos ahí a preguntar por una persona, una retornada de Siria que ahora mismo está en Castillejos, la siguiente localidad a Ceuta, en cuanto se cruza la frontera del Tarajal, la primera localidad de Marruecos que te encuentras. Y nos dice, este chaval nos dice así como broma, yo también me quiero ir a Siria. Dices, Sí, desafiante, lo decía, sí. desafiante. Pero, o sea, ¿qué tipo de broma les están enseñando a estos chicos a hacer? ¿Qué quieres? O sea, aquí los chicos juegan a ser Cristiano Ronaldo, a ser Messi, a ser policía o a ser, si quieres, ladronzuelo, vale. Pero es que la broma era, yo quiero ser terrorista e irme a inmolar, a matar a millones de personas o a miles de personas en un país pues, en el que está pues viviendo, yo creo que la situación más complicada que se vive ahora en el mundo por el Estado Islámico.
Alejandra ha estado en Venezuela. El capítulo no sé cuándo lo vais a emitir, cuándo está previsto que se emita en Tierra Hostil en Venezuela, porque también me interesa mucho la realidad que nos tienes que contar tú allí, que has podido con las cámaras y con tu testimonio, siempre valiente, yo digo insensato, empezar a hacer esas preguntas. ¿Sabemos cuándo va a ser el de Venezuela? Venezuela Alejandra? todavía no. Sí sabemos que el siguiente es Colombia. Que... La semana que viene emitimos el reportaje que hizo Alejandra en Colombia, Colombia. que es un reportaje súper interesante también. Sí, y ¿Centrado en qué? ¿En qué parte? narcotráfico, sobre todo. Narcotráfico. Hemos estado en Bogotá y hemos estado en Medellín. Hemos estado con las bandas criminales, que son un poco las que mueven el negocio de la droga allí en Colombia. Sí, Y me gusta don- con la tranquilidad con la que dice, hemos estado en Colombia con los narcotraficantes, las bandas No, criminales. porque nos llamamos insensatos y no somos insensatos. Nosotros minimizamos muchísimo los riesgos. Es verdad que estamos en tierras hostiles. Bueno, ayer Jalis... Bueno, o sea, minimizamos los riesgos que yo ayer me decía a mi mujer que no te oye. Digo, Jali, sal corriendo, que acaban de sacar 2 cuchillos de 30 centímetros. Yo entiendo que los riesgos se minimizan, pero para contar esa realidad hay que, como los toreros, arrimarse, ¿eh? Sí, pero bueno, Jalis y yo sabes que llevamos en la calle, en barrios marginales y en Tú eres sitios... regularcito, llevamos en la Sí, calle, ¿no? Sí, llevamos en la calle. sí. Sobre todo porque, Sí, eso sí, porque llevamos grabáis a- los programas en la cárcel, no en la calle. ¿Dónde habéis pasado, no sé, más miedo? No sé si está bien hecha la pregunta. ¿En el programa en las cárceles? Porque hemos tenido discusión esta mañana en la redacción, o en este programa en Tierra Hostil. Yo creo que en Tierra Hostil ha sido bastante más complicado, porque en la cárcel al final lo difícil era conseguir el permiso para entrar en la cárcel, pero una vez que lo conseguías entrabas y más o menos siempre íbamos de la mano o de los funcionarios o de los presos duros He perdido yo la apuesta, lo voy a reconocer, Que he ganado porque yo. Sandra Sí. decía, más en Tierra Hostil, y yo decía, Sí. pero que Alejandra se metió en una cárcel siendo mujer de hombres y los que la custodiaban eran presos, que serían de confianza entre ellos, porque a mí no me daban ninguna confianza. Me consta que a vuestras familias tampoco. Lo que pasa que al final estás, quieras que no, en un sitio cerrado. Pues ahora mismo yo he estado en favelas o he estado en sitios, Jalis ha estado en Ucrania, al final estás en la calle, yo creo que tienes más, o sea, yo he sentido un poco más de peligro en Tierra Hostil que en las cárceles. Bueno, vamos a centrarnos, si os parece, como no podemos ir a todos los escenarios, Sí. en el que vimos ayer del yihadismo y en el de Venezuela de Ujú. Alejandra, que está por venir. Sobre la cuestión del yihadismo, yo me quedé muy preocupado ayer, Jalis, porque el Estado Islámico es una moda que, igual que a los jóvenes les da por la moda del corte de pelo, del equipo de tal, de la cantante de tal, aquí lo que te venden es como si fuera un videojuego donde te dicen, en vez de estar parado en casa y no hacer nada y ser un mindundi, conviértete en un superhéroe con una ametralladora y te dejaremos que mates a los que nos caen bien. Y a todo esto, lo que ayer decía ese chaval, ayudando a los hermanos musulmanes. ¿Qué es lo que viste tú? Pues vimos lo que te digo, un entorno en el que realmente hay un caldo de cultivo de yihadistas. Eso es una... Ellos, o muchos de ellos, estuvimos con uno de los presidentes de una asociación de vecinos de allí y comenta que la gente no tiene trabajo, tampoco tiene oportunidad de tener trabajo a corto plazo, digamos que tampoco ellos se sienten un poco discriminados por la administración, como que no tienen porvenir y tal. Y entonces, ¿qué les queda? O ellos dicen, ¿qué nos queda? A muchos de los chavales, pues son chavales que les meten, o gente mayor que ellos, chavales que a partir de los 15, 16 años les meten en un cafetín, lo que llaman un cafetín, que son estas teterías, en el que se ponen con un ordenador a ver vídeos de propaganda. Por ejemplo, nosotros empezábamos ayer el reportaje con una acción terrorista de un ceutí, que era un taxista, casado, con mujer y 2 hijos, que de repente cogió un día y dijo, yo me voy a luchar con mis hermanos. Se subió en un camión cargado de explosivos, con un detonador, se ve cómo se despide de sus compañeros, y se sube al camión y se pone a circular. Y junto a un acuartelamiento militar sirio, hace explosionar el camión con él dentro, claro, y mató a 130 personas. O sea, es que están reclutando a la gente para hacer estas cosas. Y te decía esto, se meten en un cafetín, se ponen a ver vídeos de propaganda, se pasan a lo mejor la tarde entera viéndolos, y yo que estoy en la Comisaría General de Información, pues obteniendo información antes de ir para allá, dice, pero es que cuando salen dándose abrazos y llorando de emoción. Madre mía.
Carlos. No, yo lo que está comentando Jalil me parece interesantísimo porque yo tengo toda la sensación de que no nos damos cuenta del peligro que tenemos en estos momentos de yihadismo inducido. Y a nosotros el otro día estuvimos mostrando, déjame que me haga pública, esto el negocio de la televisión es así y está complicado. ¿En qué horario tiene la Mari Morena entre CTV? De 9:30 a 12:30, 3 horazas, el domingo. Está bien. Los domingos no vean fútbol, vean a Carlos Cuesta. No, pero hicimos una recopilación de los mensajes que están ellos lanzando en algunas de las principales cadenas que tienen. Cuando tú veías las series infantiles que ellos elaboraban, por ejemplo, en una televisión de Gaza, ellos tienen una abeja que se llama la abeja Tulil, y tú veías los capítulos de cómo le explicaban a los niños lo que tenía que hacer. Entonces salía una abeja, así con forma así, como si fuese una mascota estas de campo de fútbol, y era la abeja, y les explicaba a los niños y les decía, ¿y qué hacéis cuando vais y os encontráis a un judío y tenéis una piedra? Literal, ¿eh? Y los niños, pues no sé, y dice, cogéis la piedra y le pegáis, porque tenéis que pegarle. Y era un show televisivo, y los niños iban contestando, y luego Un televisivo infantil, ¿no? Era un programa infantil de un niño, vamos, de un actor vestido de abeja, o sea, con la cabeza de abeja y con un cuerpo de abeja. Y luego le preguntaban, decía, ¿qué queréis vosotros ser? Y decía una, yo policía. Y dice, ¿policía como tu hermano? Y dice, sí, ¿para qué? Y dice, ya para matar judíos, porque les dispara. Dices, o sea, esta gente, o sea, el comportamiento está siendo totalmente inducido. Entonces, cuando hablamos de toda esta historia, de cómo se puede cortar, de si estamos empezando a tener yihadismo dentro, que claro que lo tenemos, estamos enviando, estamos recibiendo de vuelta. O sea, es que el número de cosas que hay que controlar, yo creo que no somos conscientes, pero la penetración que tienen ellos de mensaje a través de Internet, de mensaje a través de emisiones en... Bueno, comentabas lo de Ceuta. El imán de Ceuta fue aquel famoso de que las mujeres, si se ponían colonia, se pintaban los labios y llevaban tacones, eran fornicadoras. Dijo uno de él. ellos, uno Y de salió los- en la televisión pública ceutí. Hay 14 mezquitas ahora mismo, por Sí, ejemplo, en sí. el barrio del Príncipe, solamente en el barrio del Príncipe hay 14 mezquitas, o sea que uno de los imanes. Y son personas, ayer lo vimos en el reportaje, que entran de Marruecos y en ocasiones, o sea, todos son formados en Marruecos y bueno, y en ocasiones tienen mensajes muy radicales. O algunos de ellos, por lo menos, ¿sabes? Tampoco queremos hacer aquí un... Sí, bueno, que se denuncie, como han hecho hoy Exacto. la gente en Tudel, han dicho, oiga, que este señor nos está diciendo que tenemos que recuperar al Andaluz, Cayetano. Yo quería preguntarte, la grabación del programa que emitisteis ayer, me imagino que fue antes del atentado de París. Sí, fue antes. Fue antes. Fue antes. Estamos hablando que estuvimos grabando el programa, lo que decía Dieter, grabamos los programas y luego los vamos emitiendo. Claro. Queríamos estrenar en septiembre Claro. y queríamos tener más o menos los programas terminados. Esto lo grabaríamos a finales en septiembre, lo grabaríamos en septiembre. Tu intuición, Jalis, es que si hubiese sido después del atentado de París y todo lo que eso ha conllevado, ¿te hubieses encontrado con algo distinto o no? No he vuelto por Ceuta o sea, no he estado recientemente en Ceuta. No lo sé. Realmente, a lo mejor que alguien hubiera hecho apología del terrorismo, seguramente sí. De esta gente pues que es tan inconsciente que ve una cámara de televisión y se va a decirle yo me quiero ir a hacer la yihad o me voy aquí, y decía, o me voy aquí mismo y vuelo la sinagoga y para arriba los judíos, decía. Pues igual que hay gente tan inconsciente que hace apología del terrorismo tan gravemente como hicieron ayer delante de una cámara, pues seguramente hubieran hecho. Y a lo mejor que se hubieran juntado 4 o 5 y para sentirse valientes nos hubieran apretado más, pues posiblemente sí. Y una segunda cuestión, lo mismo que tú has tenido acceso y contáis cosas en el reportaje bastante estremecedoras, me imagino, tú tienes la impresión que la policía española tiene bien controlado el asunto allí. Vamos a ver, yo creo que la policía española, o sea, hay que tener en cuenta que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tiene servicio de información allí metido. Tiene personas infiltradas en diferentes grupos. Y luego está el CNI, claro. Tienen confidente y luego está el CNI y bueno, yo creo que hay bastante colaboración. Hay una realidad, que es que, vamos a ver, de Marruecos hay 2.000 personas, los últimos datos policiales que hemos estado hablando, hay unas 2.000 personas que se han ido a hacer la yihad. Solamente de Castillejos hay en torno a 300. Todos los días, por la frontera del Tarajal, entran esto que hacen de porteadores. Muchas personas que vienen aquí para hacer porteadoras de los polígonos industriales que hay justo en la frontera, que entran y salen con muchos bultos que son incontrolables. Y por ahí entran, ya te digo, 25.000 personas diarias que no hay, digamos que la policía, ni la Guardia Civil, ni la seguridad privada que también trabaja ahí, tienen la capacidad efectiva para controlarlos. No pueden controlar a todos. ¿Que puede haber retornados de Marruecos que quieran atentar en España y entrar por esa frontera sobre la que no se tiene control real? Puede ocurrir. Es materialmente casi imposible. A ver, Alejandra, ¿y Dime. tú qué has encontrado en Venezuela?
En Venezuela, bueno, sabéis que el programa un poco, los protagonistas del programa son los españoles, contamos las realidades a través de los españoles. En Venezuela hay muchísimos españoles y bueno, hemos visto allí hay hay muchos problemas. Hemos estado en Caracas nosotros concretamente. Hemos visto por un lado el desabastecimiento que hay de alimentos, de bienes de primera necesidad. ¿Cuándo grabasteis el programa, perdona? El programa de Venezuela lo grabamos como junio, a lo mejor. Junio. Sí, es decir, que como ya junio. entonces se estaba viviendo esa Sí. realidad que ahora es ya... Sí. Entonces, claro, en ese momento los españoles era increíble el miedo que tenían a hablar de esto. O sea, solamente a mostrarnos las colas pues hay personas españoles que tienen que hacer colas de 8 horas para conseguir comprar azúcar o conseguir comprar leche o irse al mercado negro a comprar estos productos. ¿Y por qué había ese miedo entonces? Y tenían miedo. O sea, fue muy difícil conseguir que los españoles hablaran delante de la cámara y contaran esto. Se respiraba mucho miedo entre la comunidad española. Y por otro lado está el tema de la inseguridad, que es bestial. Estuvimos con la familia de un español que lleva secuestrado 2 años, un hostelero gallego que le iba fenomenal allí, le secuestraron y lleva 2 años desaparecido. Entonces, pues fue muy complicado porque prácticamente ni podíamos sacar la cámara en la calle para grabar porque era una paranoia de nos la van a robar en cualquier momento, van a venir, y luego el miedo de los españoles a hablar de la situación que estaban viviendo. Tenía que ser todo dentro de las casas, por la calle no se atrevían a hablar, así que fue bastante complicado. Y ese miedo a que os robaran la cámara, entiendo que es un miedo al criminal, al delincuente común, pero el miedo del español a decir en público su opinión es porque luego pudieran tomar, sí, o incluso tenían mucho miedo a que nos quitaran las imágenes, muchísimo miedo. Pero desde la autoridad del gobierno venezolano, desde los españoles, los protagonistas españoles, que eran los que nos iban mostrando y nos iban contando, estaban preocupadísimos por si nos podían quitar el material en cualquier momento, porque decía que a lo mejor estábamos en una cola grabando, en una misma cola, y podía venir gente afín a Maduro y te obligan a enseñar lo que no nos pasó en ningún momento, pero es verdad que teníamos esa paranoia que nos transmitían los españoles y que al final todos los días teníamos que guardar el material y sacarlo de una forma segura de allí. Déjame que te pregunte por una cosa que comentabais antes, que es lo de la reacción que tiene la gente en redes sociales cuando vosotros lo que estáis sacando no es una cuestión ideológica. Aquí cada uno tiene todo el derecho del mundo a tener el pensamiento que quiera, pero los hechos son hechos y vosotros los grabáis. Es que no es una cuestión opinable. Si tú grabas que hay un desabastecimiento en Venezuela, es que hay un desabastecimiento en Venezuela. Si grabas que hay una prisión en la que hay palizas, es que hay palizas. Y si grabas que en un sitio hay yihadismo y los chavales están, es que lo hay. Y en este país yo no sé qué es lo que está pasando con la incapacidad para aceptar desde determinados planteamientos los hechos. O sea, ¿qué es lo que estáis viendo de reacción a cosas que las tenéis grabadas, que son pruebas evidentes, y que se monta un jaleo cargando contra vosotros en una red social y dice, pero oiga, que lo que yo le estoy dando es a usted información, no la quiere taparse los ojos, quiere vivir en la idiocia, allá es su problema, pero los hechos son los hechos. O sea, ¿cómo veis esta reacción de la gente de que carguen contra vosotros por contar lo que está pasando? Bueno, al final siempre hay críticas, pero yo creo que de momento, tanto en Encarcelados como ahora los 2 programas que llevamos emitidos, el apoyo es sí, espectacular, no solamente por la audiencia, que la verdad que es y los increíble. que no te apoyan que se lo hagan mirar. Luego Corea del Norte creo que estaba muy contenta con Jali, y eso que todavía no se ha emitido. No hemos emitido nada. Sí, te van a hacer internacional, como a la película de Interview, ¿eh? Cayetano, algo sobre Venezuela. Bueno, yo creo que a ti te da la impresión, por lo que has visto en Venezuela, que las acusaciones o las críticas que se hacen ahora mismo en España por el fenómeno Podemos tienen posibilidad de calar en la opinión pública. O sea, yo lo que creo que desde luego no están bien. O sea, allí no están bien, porque lo hemos visto, es que es una cosa que la ves en cuanto te bajas del avión. Bueno, o sea, nosotros tuvimos que contratar, aunque yo me quedé alucinada, la productora de contenidos, porque Jalis y yo vamos acompañados siempre por una productora, había contratado a un tipo que te venía a buscar a la puerta del aeropuerto, según salías del aeropuerto, para llevarte hasta el coche. O sea, no era el conductor, sino porque hay muchísimos secuestros, incluso gente que cuando llega le secuestran en la puerta del aeropuerto. Es un servicio que ofrecen turístico, y contratas a un tío que te coge en la puerta y te lleva, o sea, te recibe, o sea, según nos bajamos en Caracas fue así. Entonces ya es como, madre mía. El turista que vaya a Venezuela... No hay turistas, es que claro, no van muchos turistas. ya ahora se ha mismo. acabado, o sea, Venezuela, que era un país turístico, Maracaibo, claro, Sí. si te dicen, oye, que no te preocupes, que te va a recoger un guardaespaldas para meterte en el taxi. Y eso es te real, vuelves otra vez. eso es real. O sea, yo me acuerdo una noche que quedamos a cenar porque nos decían, a partir de las 8 no salgáis del hotel, no podéis llevar, pero bueno, que esas cosas son precauciones que tomas cuando vas a estos sitios.
Una noche quedamos a cenar con unos españoles para quedar con ellos para grabar el día siguiente, se nos hizo tarde las 10 de la noche. Y había, o sea, me acuerdo, 2 señoras canarias que estaban atemorizadas porque tenían que volver por la noche a su casa a las 10 de la noche, pero angustiadísimas. El conductor nos llevó al hotel sin parar en un solo semáforo en rojo. O sea, que no me lo estoy inventando. Las colas las ves. O sea, según sales... Nosotros teníamos un supermercado enfrente del hotel y desde la ventana se veían colas y colas y colas. Con gente de los que ha visto personalmente las palizas en los movimientos de protesta? Bueno, palizas y muertes, vamos. Claro, lo que pasa es que no tocamos ese tema. Justo llegamos cuando... Sobre todo lo hemos centrado en la inseguridad y en la industria del secuestro. De hecho, conseguimos hablar con una banda de secuestradores que nos cuentan cómo se organizan. Y, por otro lado, el día a día de los españoles, o sea, el día de un español normal, de profesores, arquitectos, gente que lleva toda la vida viviendo ahí en Venezuela, cómo están viviendo esta situación. Si tardan 8 horas para comprar azúcar, imagínate el resto. Lo de Corea del Norte, que lo estamos tratando así, ¿te ha llegado a asustar, Jalis, o no? No, realmente no. Yo no, o sea, tengo que decir que en Corea del Norte grabamos, como se puede acceder a Corea del Norte es únicamente con el permiso del gobierno, es decir, ni como turista puedes acceder si no tienes el permiso del gobierno. Entonces hay un español que trabaja para el régimen norcoreano, que se llama Alejandro Cao de Benós, con el que hicimos la gestión. Tú como periodista pagas una cantidad económica y te dejan hacer una especie de estancia dirigida durante 8 días en Corea del Norte. Entonces nosotros en ningún momento es verdad que una vez que entras lo difícil es entrar. Una vez que entras te hacen una advertencia. No podéis grabar nada de lo que os digamos, no podéis grabar a los líderes por detrás, no podéis grabar... no podéis en ningún momento faltar el respeto a los líderes ni a ninguna de las personas norcoreanas con las que conviváis, porque en el mejor de los casos seréis expulsados y se os requisará el material. En el mejor de los casos. Y digo yo, y en el peor de los casos, dice, pues os pasaréis 10 años en la cárcel. Os podríais pasar 10 años en la cárcel. Bueno, pues realmente es una advertencia que te hacen y ya sabes que hay cosas que no debes hacer. O sea, no es una broma. Evidentemente aquí no es una broma que te vayan a decir, venga niño, pórtate bien. No, es un país en el que su seguridad se la toma muy en serio. Es un país que se considera que ellos consideran que están en guerra contra Estados Unidos. Ellos no dan por terminada la guerra de Corea porque se firmó un armisticio en el 53, pero ellos no dan por ese armisticio como un final definitivo de la guerra. Entonces ellos consideran que están en guerra contra Estados Unidos. Cualquier cosa consideran que puede ser espionaje. Pero ¿y allí con quién pudisteis hablar entonces en Corea del Norte? Allí te hacen un tour muy dirigido, te llevan a las estatuas de los líderes, a las viviendas de las personas un poco que ellos consideran ciudadanos modélicos, campesinos que tienen pues en sus casas las fotos de los líderes, todo el mundo, personas que se han leído las obras de los líderes, la biblioteca más grande del mundo, la Casa de la Cultura del Pueblo, y nosotros lo que íbamos era poniendo en duda todo lo que nos iban enseñando a través de un informe de la ONU que salió en febrero de 2014. Ese es. Pues que hablaba pues esto de existencia de campos de trabajos forzados que son equiparables a los campos de concentración. Le íbamos preguntando esto y Alejandro se iba enfadando, iba perdiendo los nervios. Es un gran dialéctico y casi nunca pierde los nervios porque él tiene respuestas para todo. Es una persona con mucha capacidad de dialéctica, ya te digo. Pero llega un momento en el que dice, ¿qué estupideces de preguntas haces? ¿No? O sea, ya eso es que eran buenas. El siguiente en Tierra Hostil... Colombia. El próximo martes a la misma hora que el de ayer, ¿no? Exactamente, 10:30. A las 10:30. Alejandra, Jalis, no os voy a preguntar qué será lo siguiente, porque sé que tenéis familia y os quieren pasar por lo menos un rato tranquilos. Enhorabuena por un magnífico trabajo periodístico. Muchas gracias. Y a ustedes, Cayetano, Carlos Cuesta, por cierto, te veré el domingo en 13TV, ahí en la Mari Morena. Aquí, esa ya sabes que es cuenta de la casa. Muchas gracias a los dos y gracias a los oyentes de Es la Tarde de Radio por seguir aquí. No cambien el dial, sigan escuchando radio. Nos escuchamos mañana. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.